Nos encontramos hoy día para hablar de dos temas que son amplísimos, muy importantes y de la mayor actualidad, ¿no es cierto? Hablar de desconexión digital hoy día invita a pensar en lo que nos ha pasado como sociedad, como entorno laboral a través de la pandemia y desde luego pensar esto más allá de los desafíos que han habido en ese empuje hacia el trabajo digital, hacia el trabajo desde casa, ¿no es cierto? Hacia el trabajo remoto, el teletrabajo, todo lo que está entrando en una serie de discusiones a propósito de normas específicas, normas generales como un posible código de trabajo, etcétera. Todo esto nos está involucrando en una gran polémica hasta cierto punto, pero hoy día lo que quiero es traerles una reflexión muy puntual, muy concreta en el tiempo que tenemos para poder entender cómo es que este problema de la desconexión digital tiene que ver con los fundamentos de nuestro derecho laboral, de nuestras relaciones de trabajo y cómo ya en función de agentes de las relaciones laborales, actores privados, empleadores, trabajadores, sindicales, o también desde la práctica que se vincula a la actividad pública, podríamos contribuir a una especie de solución de esto que parece ser un desafío, ¿no? Algunos lo han retratado como un derecho nuevo, una carga, una imposición al empleador adicional a muchas otras existentes. Creo que es momento de que vayamos analizando este concepto de la desconexión digital desde un punto de vista más funcional y útil en las relaciones de trabajo, ¿no? Así que aquí tenemos que poner al pensamiento jurídico y a las reglas al servicio de algo más grande, algo que comprende a la legislación laboral, que son las relaciones de trabajo. Ese es el propósito de la charla del día de hoy, que es importante tenerlo en cuenta. Es al mismo tiempo una invitación para todos ustedes que ven en directo esta transmisión y quienes la vean después, seguramente, para seguir el curso de actualización en Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral que vengo dictando junto con los profesores Katy Noriega y André Mardini. Y este curso está en marcha, pero ustedes pueden consultar a la organización de este curso, el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales, sobre el particular. Volviendo a nuestro tema, hoy día nos encontramos frente a un llamado quizá nuevo derecho, ¿no? Hay reglas nuevas, eso es indiscutible, pero en el fondo, queridos amigos, nos encontramos frente a un problema que genera toda esta reflexión y una respuesta legal que está entroncada en instituciones que son nada menos que centenarias entre nosotros, como puede ser la limitación de la jornada de trabajo. Siempre ha existido en la legislación laboral, desde que existe como la conocemos, ¿cierto? Una preocupación por fijar un tope a la jornada, la puesta a disposición del trabajador para cumplir con los mandatos que el empleador dirige en la relación de trabajo. Pues bien, cuando esto surge en la época, digamos, de las relaciones laborales físicas, en el espacio fabril, en la industria, en las oficinas, pues bien, esto tiene una connotación clara, ¿no? Hay una hora de respeto de salida que tiene que manejarse de manera responsable por parte de los empleadores y sobre la cual el Estado tiene un deber de vigilancia y de sanción. Y por otro lado, sobre el cual los trabajadores tienen una protección que se entiende como una protección máxima porque no puede excederse ese tiempo de trabajo. De lo contrario, se comprometen valores como la salud propia de la persona o la posibilidad de que esa persona trabajadora realice cosas que son relevantes para el ordenamiento jurídico, como su propia satisfacción de intereses y necesidades personales o las familiares, que desde luego también tienen mucha importancia para el derecho. El derecho no es indiferente frente a esta situación, ¿no es cierto? Entonces, es algo que es relevante, no desde ahora, sino desde que hay una legislación laboral entre nosotros. Pues bien, esto ya es centenario, por lo menos para el caso peruano, así que
nos encontramos frente a algo que ya existe, pero que tiene una aplicación nueva, una aplicación distinta, en tanto que nos enfrentamos a una forma de prestación del servicio laboral que es distinta, en la que interviene la tecnología, y esto lo han aportado científicos sociales que han calificado a esta hiperintrusión de la facultad del empleador de supervisar, de disponer, de organizar, finalmente de exigir la prestación del servicio a quienes trabajan, no solamente en el lugar físico del trabajo, sino también, desde luego, a través de la tecnología, a través del celular, a través de las tablets, a través de cualquier medio en el que se pudiera finalmente entrar al espacio íntimo del trabajador, sin importar que efectivamente ya no se esté en el centro de trabajo, y poder esperar de él bien una respuesta directa y en el momento, bien por lo menos la toma de conocimiento, ese efecto de notificación que tiene una orden preceptiva laboral, ¿no? Se necesita esto para la mañana del día. Y como hoy día tenemos relaciones de trabajo que están globalizadas, además puede existir el caso en el que alguien reciba un pedido para el día siguiente, y ese día siguiente resulta nada más y nada menos que en Madrid, y hay una diferencia horaria que hay que tomar en cuenta, entonces hay que hacer ajustes. Entonces, todo esto nos retrata un mundo del trabajo en el que con el digitalismo y con todas estas posibilidades que tienen los empleadores para poder exigir, ¿no es cierto?, respuestas oportunas de parte de sus trabajadores, esto representa obviamente una tensión, porque hay mayor empuje tecnológico para que puedan existir respuestas laborales a propósito de esas necesidades que ya no se limitan a un tiempo de trabajo de 8 a 5, como ocurre en el horario de quienes trabajan para oficinas, ¿no? Es un horario típico de atención al público en oficinas, por ejemplo, sino que ya esta limitación del tiempo de trabajo se tiende a desvanecer en función de estas necesidades, de estas formas de comunicación, etcétera. Entonces, podemos encontrar una serie de referencias vinculadas a nuestra propia Constitución, ¿no es cierto? Les voy a pedir silenciar sus respectivos audios para que podamos todos escucharnos. En particular, de la Constitución podemos encontrar referencias a la salud. La salud es un elemento importantísimo dentro de la limitación de la jornada. ¿eh? Está claro que quien se somete a jornadas extendidas en el tiempo de manera prolongada puede afectar su tiempo de descanso, pudiera terminar afectando sus periodos de recuperación, y esto no necesariamente porque trabaje en una actividad de alto desempeño físico o corporal, sino también por situaciones de alto estrés y desde luego, tensión por el trabajo. Entonces es importante la limitación del exceso sobre la jornada de ese punto de vista, pero también aparece una afirmación más explícita de la salud como un límite frente a las libertades de trabajo y empresa. La posibilidad de pactar, digamos, sobre tiempo más allá de la jornada es excepcional, entre otras cosas, gracias a este entroncamiento constitucional, porque en definitiva, no es que el tiempo de trabajo sea cualquier cosa, es algo que se protege a través de límites, a través de máximos, a través de normas tutelares. ¿Para qué? Para favorecer el ejercicio de todos estos derechos de los que vengo hablando. Y además, en específico, la jornada máxima referida en el artículo 25 de la Constitución, como vengo marcando. Pero aquí, una alerta importantísima. Fíjense ustedes, cuando se habla de la desconexión digital, ¿no es cierto? Como muchas veces ocurre, se tiende a pensar de que estamos frente a un derecho que, desde luego, tiene que ver con una unidad de tiempo que se puede mencionar a nivel de día, ¿no? La jornada en el día, el horario, por ejemplo, y se dice, bueno, si el jefe a usted le llama a las 8 de la noche y es que su jornada culmina en el día, el horario está acabando a las 6 de la tarde, esa llamada ya no es bienvenida, es inoportuna desde el punto de vista del sinalagma, del contrato de trabajo, ¿no es cierto? Y también se dice, como dice la norma,
Eh, Esto se extiende también para los periodos de licencia, vacaciones, periodos en los que nosotros podemos concebir que en común hay una unidad de tiempo que es el día, ¿sí? Pero, y aquí hay una cosa muy importante que también viene de esta normativa constitucional, esto está subyacente allí, no es que se proteja de la unidad de tiempo día solamente ese valor. En realidad, la desconexión digital tiene una protección que es totalmente extensible porque responde a los mismos fundamentos, a la misma necesidad de tutela, a la jornada necesaria que hay al descanso, perdón, que hay intra la jornada. Me refiero, queridos amigos, a aquel caso en el que la persona dentro de la jornada, obviamente, necesita de alguna pausa o pausas necesarias para, entre otras cosas, por ejemplo, cuando se trabaja remotamente, descansar la vista después de esta constante tensión visual y desgaste visual por el hecho de interactuar con pantallas, ¿no? Digamos, entre otras medidas, los paliativos como el lente que estoy calzando en este momento no son suficientes, hay que efectuar una serie de medidas de protección derivadas de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el deber de prevención. Pero en buena cuenta, no podemos olvidar que, como en el trabajo presencial, también en el trabajo remoto, en el trabajo prestado a distancia y a través de tecnología, como viene a ser el caso, eh, es igualmente indispensable contar con lo que también la legislación laboral tradicional ha denominado como horario de refrigerio, que no es solamente el horario de comida, el nombre del refrigerio puede llevar equívocos, es un tiempo de pausa que está más o menos al medio, no exactamente al medio, pero más o menos al medio de la jornada, y eso depende de la hechura del horario por la compañía, por el empleador o por el convenio colectivo, cuando esto sea el caso. Y digamos que está así fijado más o menos al medio para favorecer, para permitir que las personas tengan pausas intrajornada. Esta es una protección que deviene de las normas imperativas del derecho laboral, de la legislación laboral peruana, están presentes, y entonces también podríamos ver que cuando hay, digamos, trabajo remoto, esa desconexión, ese derecho a no estar sujeto al estrés que supone la posibilidad de recibir órdenes, comunicaciones urgentes, ¿no? Además, en este uso más o menos indebido, podríamos decir, de rotular a todo como urgente. Cada correo que llega es urgente, de manera que uno ya no distingue qué cosa lo es y qué cosa no lo es. Realmente esto se termina traduciendo en una protección que es bastante particular, porque no es una desconexión digital que implique el descanso solamente que hay entre jornada y jornada. No lo ha dicho la norma con respecto al trabajo remoto, pero si atendemos a estos mismos fundamentos constitucionales, podríamos llegar a la situación de entender de que también esta desconexión digital tendría que reconocer una pausa intrajornada vinculada a este tiempo de refrigerio. Ahora, dicho sea de paso, ocurre que la normativa dada durante la pandemia, y aquí vamos a hacer una presentación muy rápida de este asunto, eh, no ha enfocado este descanso intrajornada, lo ha enfocado básicamente entre jornadas y ha utilizado nuevamente la unidad de tiempo del día para decir, así como entre día y día, entre jornada y jornada, asiste esta desconexión, también la hay en el periodo de vacaciones, licencias, digamos, de distinto calibre que la legislación laboral reconoce. Con todo, lo que podemos decir es que así como esa regulación especial de la pandemia ha venido a desarrollar, encontramos que finalmente lo que existe es mecanismos de protección, mecanismos de tutela, que pueden ser judiciales. De esos todavía no se habla mucho, pero seguramente que se va a hablar, porque este es un fenómeno más o menos nuevo y la justicia tarda en producir sus corrientes jurisprudenciales, ¿no es cierto? Un pronunciamiento casatorio sobre este tema es previsible que todavía ocurra en un tiempito más, porque estamos frente a un fenómeno que ha surgido a propósito de la pandemia, es más o menos nuevo. Donde sí se ha puesto un énfasis un poco más actual
es en la tutela administrativa, por eso a ello me voy a referir a continuación. Primero, por no respetarse el derecho a la desconexión digital, lo cual ha venido a ser calificado como una infracción grave en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo a propósito de unas disposiciones finales que se han añadido en este tiempo de la pandemia. Y luego, imagínense ustedes el caso en que se excede la jornada diaria, se invocan horas extra, ¿sí? Pero no se las pagan, o de facto no se invoca nada y solamente la persona termina en una conexión digital, ¿de acuerdo? De manera extendida y no se interrumpe ella. Entonces, el no pagar ese sobretiempo o no compensarlo, que son las dos fórmulas genéricas que la legislación laboral otorga al empleador para gestionar este exceso sobre la jornada, son asuntos que se pueden encuadrar en la afectación a la desconexión digital cuando implican que quien está trabajando en esta modalidad remota pudiese estar operando por encima del tope que supone el horario en el día en específico. Desde luego, esto da una acepción al hecho de la desconexión digital muy importante porque implica que puede haber una consecuencia administrativa sancionadora que es la multa. Sobre la multa, volvemos al final de la presentación porque es momento de vincular esto que les he dicho a una percepción que existe y una percepción que existe además por una serie de desencuentros, una serie de conflictividad existente en nuestras actuales relaciones de trabajo, ¿no? Relaciones de conflicto, decimos por un lado, y la idea que nosotros queremos proponer aquí como una de interés para la reflexión y que podríamos tratar ya en una sesión mucho más extensa como en las clases del curso de actualización que estamos teniendo. Más bien, desde la gobernanza atenta de las reglas del trabajo, de la normativa laboral, poder proponer en la posición que uno se encuentre, sea como asesor de trabajadores, sea como asesor de empleadores, sea desde el propio Estado, proponer y promover esta posible concertación, este encuentro de intereses que tienen puntos de conexión evidentes. Hay quien dice, de una manera muy socarrona y bastante caricaturizada probablemente en las identidades de empleador y trabajador, que al empleador lo que le interesa en el final es que haya mayor productividad y pagar lo menos posible por eso, ¿no? Ese es un esquema de éxito que seguramente a alguna persona le resultará conocida porque la haya escuchado, pero no es necesariamente uno que ofrezca resultados sostenibles en el tiempo, porque en efecto no soluciona ni pretensiones salariales que puedan estar muy justificadas y además puede generar una serie de desencuentros por, entre otras cosas, avasallar el tiempo necesario de pausa. La desconexión digital aquí tiene mucho que ver porque protege, entre otras cosas, a esa pausa necesaria que las personas necesitamos. Por otro lado, desde esa misma visión caricaturista, si quieren, se dice que el trabajador lo que quiere es más salario por menos esfuerzo. Y esto, desde luego, puede representar a algunas personas que, desde luego, tienen esta visión, ¿no es cierto?, bastante utilitaria, poco comprometida, etcétera, etcétera, pero no puede predicarse que esto sea una perspectiva, digamos, global, universal sobre las personas que trabajan. En realidad, visiones un poco más atentas desde las relaciones industriales apuntan a observar que, en efecto, una mayor productividad es, en definitiva y en última instancia, lo que más le interesa a las partes. El empleador, porque así va a tener mejores réditos, ¿no es cierto?, del negocio, y el trabajador, porque podría tener, desde luego, no solamente una fuente de empleo subsistente, boyante, que tenga mejores utilidades que repartir, que hayan menos riesgos de que al emprendimiento le vaya mal y, por lo tanto, que los contratos de trabajo tengan que suspenderse o extinguirse. Entonces, esta idea de una mayor productividad es algo a lo cual la legislación, la gobernanza laboral estatal, la gobernanza del empleador y desde luego también la participación de los trabajadores en esa gobernanza, termina siendo un punto en el que conviene plantear muchos posibles puntos de encuentro, de acuerdo, cuando no, cuando hayan puntos de acuerdo, explorar esas zonas de acuerdo y, por cierto,
también facilitar que esto se traduzca en instrumentos de gobernanza específicas, convenios colectivos, reglamentos internos, políticas salariales, entre otras, que ayuden a encuadrar que esa mayor productividad puede estar vinculada a intereses salariales, sí, pero también, cómo no, a la idea de una limitación efectiva del tiempo de trabajo. En otras realidades industriales se tiene claro que no necesariamente el tener a personas 5 días o 6 días a la semana en un horario que toma 8 horas al día, más o menos, es algo que apunta a una mejor productividad. Se habla cada vez más de flexibilidad en el horario. Industriales, por ejemplo, en Europa, apuestan por márgenes de horario en los cuales las personas puedan elegir turnos específicos, operar maquinaria de cierta automatización, es cierto, para producir bienes que de alguna manera pueden ser efectuados dentro de esos márgenes en los que libremente uno elija. Por ejemplo, si a mí me tocase trabajar en una empresa que produce hélices para ventilación de maquinarias y edificios, podría elegir trabajar un día en la mañana, de repente al día siguiente por las tardes, en turnos que son no solamente rotativos porque son fijos respecto a las personas, sino que le permiten precisamente a las personas ese nivel de ductilidad. ¿Es algo a lo que hay que aspirar? Desde luego que sí, pero es algo que tiene como desafío implícito el generar una serie de reformas sobre la cultura empresarial, la cultura laboral, la cultura sindical, la cultura en general, el mundo del trabajo. Por eso aquí decimos que cuando hablamos de esta cultura laboral, lo que interesa es avanzar sobre la identificación de posiciones, más que, perdón, sobre, sí, derrotar esas posiciones que hay que identificar, ¿no es cierto?, para avanzar más importante sobre una cultura que identifique estos intereses, ¿no es cierto? Y los intereses, claramente, que redundan en el bienestar de trabajadores y empleadores, apuntan a esa mayor productividad. ¿Los instrumentos legales permiten esto? Eso es una pregunta que siempre debemos hacernos. Y claro, cuando hablamos de desconexión digital, entonces, lo que estamos haciendo no es necesariamente poner coto a la posibilidad de que el empleador se sirva de un recurso, en este caso un recurso especialísimo, porque es un recurso de personas, ¿eh? No es eso estrictamente, en realidad es un elemento que añade un alivio a esa tensión que representa la posibilidad de la hiperconectividad. Entonces, con esto, lo que queremos decir es que si pasamos a la reflexión, y con esto termino la presentación corta que tengo para ustedes hoy día, si pasamos a la reflexión sobre qué papel le toca entonces al Estado frente a este asunto, es uno bastante modesto, diría yo, ¿no? Tiene que tratar de corregir, desde luego, las posibles desviaciones sobre el derecho a la desconexión, pero para ello tiene una serie de medidas. La acción estatal puede ser una sancionadora, sí, las multas, pero antes de eso puede haber mucha prevención, mucha orientación a efectos de facilitar instrumentos para que empleadores, trabajadores y por lo demás la sociedad civil esté sensibilizada en que en realidad a todos nos incumbe que exista mejores espacios de realización de esa compatibilidad entre el tiempo de trabajo, el tiempo de descanso y el tiempo para las responsabilidades familiares. Cuando estos espacios no se preservan bien, empiezan problemas que desde luego nos conciernen a todos. Una inadecuada asignación de tiempo de las personas para atender sus responsabilidades familiares es algo que como sociedad termina minando, termina mellando los propios presupuestos en los cuales se puede hacer empresa, ¿no? Entonces nos encontramos frente a algo que es, desde luego, muy basal, muy fundamental. El Estado ha establecido, entre otras cosas, algo que para algunos nos parece particularmente crítico. Se ha dicho que una infracción a la desconexión digital puede ser entendida como grave, y esto en particular no está muy acorde con la importancia de los derechos que se vinculan a este tema conforme he venido explicando. Porque para el Estado y el reglamento de inspecciones hay infracciones leves, que casi siempre tienen que ver con infracciones documentales, infracciones graves, que desde luego suponen un incremento en el reproche, en la sanción,
y las muy graves, que son las que atienden a, fundamentalmente, derechos constitucionales, derechos que tienen una relevancia muy importante porque al afectarle, como es el caso de la desconexión digital, puede este comportamiento tener un nivel pluridañoso, ¿de acuerdo? Puede haber muchos daños detrás de esa sola horas extra que se extienden, porque puede llegar a suponer, desde luego, que, como digo, esta persona no cumpla con sus fines personales o sus fines familiares. Pues bien, entonces este es un elemento sobre el que cabe plantear una reflexión, ¿no? ¿Y qué cosa se ha tipificado como objeto de sanción? Entonces, sí, ¿qué cosa se ha calificado como grave? ¿No es cierto? Entre otras cosas, se dice ejercer coerción, empiezo a marcar la parte de la norma que nos interesa para la sesión del día, ejercer coerción sobre la persona, ¿eh? Entre otras cosas, incurrir en actos dirigidos a intimidar al trabajador para realizar tareas, responder comunicaciones o establecer coordinaciones de carácter laboral a través de cualquier equipo o medio informático, de telecomunicaciones o análogos, o a mantener activos dichos medios durante el tiempo de desconexión digital. ¿De acuerdo? Esta norma está vinculada a una disposición que tiene un carácter transitorio, y esto está reafirmado en la norma, porque se dice, esto está dentro de lo previsto en el decreto de urgencia 26/2020, que, como habíamos mostrado al inicio, se ha dado durante el tiempo de la pandemia y rige durante esta emergencia sanitaria, que todavía no se acaba. La gran pregunta que surge y que motiva debates es, ¿esta sanción se puede extender después, cuando por fin se supere este escenario pandémico? Bueno, cerramos la sesión con esta pregunta y me permito yo especular con que efectivamente sí, nos podríamos satisfacer con la idea de que esto es necesario que de alguna manera esté presente. Esta preocupación por la desconexión digital va a tener que estar presente en definitiva, porque estamos frente a un escenario que no es algo que se pueda volver, sobre lo que se pueda volver. No es reversible este escenario en el que las relaciones laborales que no se habían digitalizado, que no hacían uso de los medios que ofrece la tecnología de las comunicaciones y de la informatización, hoy día ya se han apropiado. Entonces, por eso es que es tan difícil y es tan prolongado esto de que se está hablando del retome a la presencialidad. No es tan sencillo, y no siendo tan sencillo, entonces, y con esto cierro, estamos frente a un escenario en que las normas van a terminar seguro adecuándose a este hecho social, ¿no es cierto? A este entorno productivo en el que la gente está en trabajo remoto y la gente podría estar volviendo a trabajo presencial, pero el derecho de desconexión digital no va a perder sentido por el hecho de que haya un pase hacia el trabajo presencial. Al contrario, inclusive en el trabajo presencial, antes de la pandemia, las personas podrían estar también sometidas, como de hecho a más de uno le podrá constatar, más de uno habrá podido estar sometido a esas consecuencias indeseadas de la hiperconectividad. Entonces, nos encontramos, y con esto cierro, frente a una institución que está en movimiento, que está en constante reforma, y todos estos no son sino iniciativas para terminar de atrapar al fenómeno. Me parece que esto va a terminar ocurriendo bien con la regulación que en las compañías, que en el diálogo social, que en espacios más grandes de debate entre empleadores y trabajadores se produzca, o bien se va a terminar dando por imposición de normas estatales. ¿Qué será preferible? Muchas gracias.